Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. Mi nombre es Saulo. En 2022 viví algo que todavía no logro entender del todo. Trabajo como repartidor desde hace un par de años. No es algo que soñaba hacer de niño, pero me ha permitido mantener a mi hija y a mi esposa sin meterme en cosas raras. Tengo 22 años, vivo en Tonalá, Jalisco, y si alguna vez han pasado por aquí, sabrán que esta zona tiene algo. No sé cómo decirlo, como si el tiempo no se moviera igual que en otros lados. Las calles empedradas, las casas viejas, los templos que parecen observadores silenciosos de todo. Hay belleza, sí, pero también una calma rara que a veces pesa en el pecho. Ese día llovió sin parar desde la tarde, de esas lluvias que no revientan fuerte, pero que mojan parejo y constante, como si el cielo estuviera sangrando lento. Había sido una jornada pesada. Motos descompuestas, tráfico detenido en periférico, pedidos cancelados por clientes impacientes. La pantalla del celular ya estaba en rojo. Apenas quedaba batería y yo lo único que quería era llegar a casa, quitarme la ropa húmeda, abrazar a Lorena y dormir con mi niña entre nosotros. Pero entonces sonó una última notificación. Una entrega más. Pensé en rechazarla. De verdad lo pensé, pero vi el monto, la cercanía y que era justo en el centro de Tonalá. Nada fuera de lo común, así que le dije a mí mismo que era la última y aceleré. La dirección me llevó por la calle Juárez, cerca del mercado de artesanías. A esa hora todo ya estaba apagado. Solo quedaban charcos iluminados por faroles viejos y uno que otro perro callejero buscando sombra. Llegué al número indicado y frente a mí estaba una tienda de antigüedades. Tenía la fachada azul gastada, con manchas negras de humedad y una vitrina con figuras religiosas, radios viejos y relojes de péndulo detenidos. Me pareció extraño que estuviera abierta a esas horas. Eran casi las 12 de la noche. Pero las luces estaban encendidas y la puerta entreabierta, como si me estuvieran esperando. No había ningún nombre visible, solo una marca vieja donde tal vez antes hubo un letrero colgado. Me bajé de la moto y me cubrí como pude con la chamarra. Toqué la puerta, esperé. Nadie respondió. Grité que traía un pedido, pero el eco fue lo único que regresó. Aún así, empujé la puerta y entré. El sonido del mundo se apagó al instante. La lluvia, que hasta entonces había sido constante, quedó afuera, como si las paredes de ese lugar fueran más gruesas de lo normal. Olía a madera vieja, cera de piso y algo más difícil de explicar. Algo como incienso, mezclado con humedad de encierro. El lugar estaba lleno de estanterías repletas de objetos antiguos, crucifijos, retratos, espejos, muñecas de porcelana con ojos que parecían seguirme. Pero no estaba solo, había gente dentro. No sé cómo no los vi desde fuera. 3 personas, inmóviles, dispersas entre los pasillos. Una mujer con un vestido largo de encaje, blanco sucio, de esos que ya nadie usa. Tenía el cabello recogido con horquillas y un rosario colgando del cuello. Un señor con sombrero panamá, bigote fino y bastón, se apoyaba en una vitrina como si esperara su turno. Más atrás, casi en penumbra, una niña de trenzas apretadas sostenía una muñeca igual a ella. Nadie hablaba, nadie se movía. Sentí un escalofrío seco recorrerme la espalda. Les dije, o más bien murmuré, que solo venía a dejar una entrega. Me acerqué al mostrador y puse la caja con cuidado. Busqué con la mirada al dueño, al encargado, a cualquiera que pudiera firmar o confirmar la entrega. Pero nadie parecía tener prisa, ni siquiera curiosidad. Fue entonces cuando escuché algo al fondo, como un golpe leve, una puerta cerrándose sola. Di un paso hacia atrás, respiré hondo. Algo dentro de mí me decía que me fuera, y eso hice. Salí despacio, intentando no mirar directamente a los ojos de esas personas, porque sentía, sin necesidad de que me dijeran nada, que ellos tampoco me querían allí. Ya afuera, la lluvia me volvió a mojar de golpe, como si la tienda me hubiera soltado del tiempo suspendido en que me tenía. Me subí a la moto sin secarme, no miré atrás.
Solo conduje. El camino de regreso fue un borrón. No recuerdo los semáforos, ni los baches, ni los ruidos. Solo el deseo de llegar a casa. Cuando crucé la puerta, Lorena me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, pero que había sido un día largo. Me abrazó, me dijo que la niña no se había dormido sin mí y que el pan que me gustaba estaba sobre la mesa. Yo solo asentí. No quería hablar. Esa noche me acosté, pero no dormí. Cerraba los ojos y veía a la mujer del vestido, a su mirada vacía, al rosario colgando como si latiera. Pensé que tal vez todo había sido producto del cansancio, del hambre, del frío. Me repetí eso como una oración, pero dentro de mí algo ya se había abierto, algo que no cerraría tan fácilmente. A la mañana siguiente me levanté sintiéndome raro, como si hubiera dormido, pero no descansado. Me dolía la espalda, los ojos me pesaban y tenía una sensación seca en la garganta que no se iba ni tomando café caliente. Lorena me preguntó si había tenido pesadillas. Le dije que no lo recordaba bien, pero que la entrega de la noche anterior me había dejado con la cabeza revuelta. Ella me sugirió que descansara ese día, que no valía la pena andar arriesgando la salud por unos pesos, pero yo sabía que si me quedaba quieto, la mente me iba a ganar. Así que me vestí, me subí a la moto y salí a dar unas vueltas, sin aceptar pedidos por el momento. Algo dentro de mí me empujaba a volver a esa tienda. No sabía para qué, ni con qué intención. Solo sentía que necesitaba ver de nuevo el lugar a plena luz del día, comprobar que no había nada raro, convencerme de que todo había sido un mal sueño alimentado por el cansancio y la lluvia. Llegué al centro alrededor del mediodía. Había más movimiento, artesanos instalando sus puestos, turistas tomando fotos a las esculturas de barro, y el olor a tamales y café flotando entre las calles. El sol ya había secado casi todo. La tienda estaba ahí, como la recordaba, pero con un detalle que me dejó frío. No había ningún letrero. Nada, ni rastro del nombre. Solo una madera despintada, como si alguien hubiera arrancado el rótulo y dejado que el tiempo borrara lo demás. Me quedé observando desde la banqueta. Gente entraba y salía con bolsas, como si nada. Señoras mayores, una pareja joven, incluso un niño que cargaba una flauta de barro. Ninguno parecía notar nada extraño. Me acerqué a un señor que vendía nieve justo frente al local y le pregunté si esa tienda siempre abría. El señor me dijo que no, que la mayoría de las veces estaba cerrada y que era raro verla con tanta actividad. Me comentó que él creía que cambiaban mucho de dueño, porque cada vez que la veía abierta, la gente adentro no era la misma. Dijo también que una vez, hace años, creyó haber visto al mismo hombre 3 veces en un mismo día, con la misma ropa y la misma cara, pero no estaba seguro. Volví a mirar hacia la entrada. Algo dentro de mí me decía que no entrara. Esa vez no lo hice. Me alejé queriendo dejar el asunto ahí. Pero no fue tan fácil. Esa noche dormí, pero el sueño fue espeso. Soñé con el interior de la tienda, con los objetos vibrando levemente, como si respiraran. Soñé con los ojos de esa niña parada frente al espejo, que no eran de una niña. Me desperté con la respiración agitada y la piel húmeda. No sabía si era sudor o frío. A la noche siguiente, escuché pasos en el pasillo de mi casa. Pensé que era Lorena, pero cuando salí al pasillo, ella seguía dormida al lado de la niña. Verifiqué las puertas y ventanas, todo cerrado. Volví a acostarme, pero ya no dormí igual. Sentía como si algo se hubiera metido conmigo desde esa noche en la tienda, como si algo se hubiera pegado a mi sombra. Lorena notó que estaba más callado de lo normal. Me preguntó varias veces si me pasaba algo. Le dije que solo era estrés, que dormiría mejor pronto, pero no estaba convencido ni yo mismo. Me ofreció rezar conmigo, como cuando nos casamos, y lo hicimos. Pero mientras lo hacíamos, mi mente se deslizaba una y otra vez hacia esa mirada vacía de los clientes de la tienda. Y entonces ocurrió algo que terminó por romper la calma aparente. Mi hija despertó llorando, diciendo que había una señora parada en el cuarto viéndola dormir. Lorena intentó tranquilizarla. Me dijo que no me asustara,
que seguramente la niña había tenido un mal sueño por alguna película o historia, pero mi hija no miraba a su mamá, me miraba a mí, como si supiera que yo entendía exactamente de qué señora estaba hablando. Ese mismo día escuché un golpe leve en la cocina. Corrí a ver y no había nada, pero en la ventana del fregadero había una marca, como de una palma pequeña, húmeda, en el cristal empañado. No sabía si era nueva, si era de mi hija, pero no tenía lógica. Ella no podía haberla dejado ahí, no alcanzaba. Me senté en la sala, con las luces apagadas, escuchando los sonidos mínimos de la casa, la nevera, el tic del reloj, el golpeteo del viento en las láminas del vecino. Pero había algo más, un ritmo sutil, casi imperceptible, un paso arrastrado, una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Esa noche supe que todo había comenzado con esa tienda, y que lo que vi dentro tal vez no eran personas, tal vez nunca lo fueron. La pieza del tablero nunca llegó a moverse, por lo menos no delante de nuestros ojos. Ninguno de nosotros logró dormir. Desde aquella madrugada en que mi hija se despertó llorando por la señora que la miraba, todo se volvió más espeso, como si el aire dentro de la casa se sintiera más cargado, más húmedo, más lento. Lorena trataba de actuar con normalidad, incluso me preguntó si quería ir unos días a casa de su madre para despejar la cabeza. Le agradecí la intención, pero no era eso, no era estrés. Lo que fuera que había visto aquella noche en la tienda, seguía conmigo. Empecé a soñar con esas personas, no solo con sus rostros, sino con cómo se movían cuando creían que no las miraba. Porque en los sueños sí se movían. Caminaban por pasillos que no eran de la tienda, sino de mi casa. A veces por el patio, otras veces por el cuarto de la niña. Yo estaba ahí viéndolos, pero no podía gritar ni moverme, solo observaba, como si fuera uno más de ellos, uno más atrapado en algo que no entendía. En los días siguientes, Lorena me preguntó si había tomado algo. Decía que hablaba dormido, que me sentaba en la cama en plena madrugada sin decir nada, solo mirando hacia la pared como si esperara algo. Yo no recordaba nada de eso. Le dije que no tomaba medicamentos ni alcohol, que todo lo que hacía era trabajar, comer y dormir mal. Ella me creyó, o al menos eso me hizo pensar, pero noté que empezaba a mirar las esquinas de la casa con desconfianza, como si también sintiera que algo se nos había colado por la puerta. Isabelita dejó de dormir sola. Una noche me llamó desde su cuarto y dijo que alguien le susurraba desde dentro del closet. Lorena durmió con ella desde entonces, y yo pasé a dormir en el sillón, no por gusto, sino porque algo me decía que allí podía escuchar mejor los ruidos. Porque sí, había ruidos, ruidos que no tenían explicación, el crujido de los escalones de madera, aunque nadie bajara, el rechinar del portón cuando estaba asegurado con cadena, las cucharas moviéndose levemente dentro de los vasos, como si una mano invisible las tocara solo para molestar. Al principio pensé que era mi cabeza, que tanta tensión estaba jugándome una mala pasada. Pero una madrugada me desperté y vi a mi esposa parada junto a la puerta del cuarto, temblando. Me dijo que acababa de escuchar un susurro en la cocina. Un susurro que no tenía forma clara, pero que no era voz humana. Algo grave, apagado, como si viniera de muy, muy abajo. Fui a revisar. Abrí cada gaveta, cada puerta. Nada. Pero la ventana que da al callejón estaba entreabierta, aunque recordaba bien haberla cerrado antes de dormir. No había señales de entrada forzada, ni huellas, ni nada que demostrara que alguien había estado allí. Pero al girar para volver a la sala, sentí un frío seco en la nuca. No era aire, era otra cosa. Como si alguien respirara apenas a unos centímetros de mí. Empecé a dudar de todo. De mi memoria, de mi cuerpo, de mi lógica. Me preguntaba si estaba perdiendo el juicio, si todo era una consecuencia de una rutina que me estaba rebasando. Pero no podía dejar de pensar en la tienda, en las miradas, en esa sensación de que no eran personas, sino recuerdos vivos, o algo peor, fragmentos de algo que nunca debió estar aquí. Una tarde me armé de valor y regresé al centro.
Quería enfrentar ese lugar de nuevo, mirarlo a la cara y confirmar que no era nada, que no tenía ningún poder sobre mí. Pero al llegar, lo que encontré me dejó aún más confundido. La tienda estaba cerrada, no con un candado común, sino con tabiques, como si alguien hubiera tapiado la entrada con cemento y bloques. Un letrero viejo colgaba torcido, con letras ya borradas por la lluvia. Pregunté a un joven que vendía dulces a unos metros de ahí si sabía algo. Me respondió que ese local llevaba cerrado más de 2 años, que nadie lo rentaba desde que el último dueño murió por causas que nadie quiso detallar. Le pregunté si no recordaba haberla visto abierta en días recientes. Me dijo que no, que eso era imposible, que si yo había visto luces prendidas y gente adentro, entonces había visto otra cosa. Volví a casa sin hablar, sin pensar, solo con la cabeza llena de ruido. Me senté en el sillón y me quedé así, quieto. Lorena me preguntó si todo estaba bien. Le dije que había vuelto a la tienda, pero que ya no existía. Ella se quedó en silencio un rato y luego me dijo que no quería escuchar más sobre eso, que algo raro estaba pasando desde aquella noche, que teníamos que hacer algo. Yo asentí. No sabía qué hacer, pero tenía claro que el miedo ya no era solo mío, era nuestro. No recuerdo en qué momento exacto dejé de dormir del todo. Solo sé que pasaba las noches con los ojos abiertos, incluso cuando los cerraba. Empecé a confundir los sonidos reales con los que mi mente inventaba. El paso de los coches afuera me sonaba como susurros en otro idioma. Las sombras que se proyectaban por las rendijas de la persiana parecían tener formas que no respondían al cuerpo de ningún mueble. Mi esposa ya no me preguntaba si estaba bien. Solo me observaba de reojo, como quien convive con alguien a quien ya no reconoce del todo. Isabelita, sin decirlo, empezó a evitarme. Dormía abrazada a su mamá y me miraba solo cuando creía que yo no la veía. Entendí que el miedo ya había tomado forma dentro de nuestra casa y que esa forma se parecía a mí. Esa noche, el aire se sentía más denso que nunca, como si algo invisible estuviera empujando contra las paredes desde adentro. Llovía otra vez. No una lluvia fuerte, sino esa que parece no terminar nunca. La misma de la noche en la que todo comenzó. Me quedé dormido sin darme cuenta, con la cabeza recargada en el respaldo del sillón y la televisión encendida en bajo volumen. Soñé con la tienda. Otra vez. Pero esta vez, las personas ya no estaban dentro. Estaban afuera, frente a mi casa, esperando. Desperté de golpe por un grito. Era Lorena. Gritaba mi nombre desde el cuarto, con una voz quebrada azote al borde del llanto. Me levanté aturdido, corrí por el pasillo y la encontré en la puerta, abrazando a la niña. Me dijo, temblando, que había alguien en la casa, alguien parado en la sala, que lo había visto claramente, con ropa vieja de otra época. No dudé. Fui hasta la sala, con el corazón como un tambor dentro del pecho, y entonces lo vi. Era el hombre del sombrero claro, el mismo de la tienda. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, como si el tiempo no lo tocara. Di un paso y sin voltearse, se deslizó hacia la ventana. La abrió con una lentitud que no parecía natural, y luego, sin mirar atrás, saltó. Corrí hacia la ventana y lo vi caer de pie, sin hacer ruido, en el empedrado mojado de la calle. Caminó sin apuro hasta perderse entre la bruma de la lluvia, como si nunca hubiera estado ahí. Llamamos a la policía. Vinieron, revisaron todo. No había señales de entrada forzada, ninguna ventana rota, ninguna huella, nada. Nos miraron con esa cara que ponen cuando no quieren decir que no creen, pero tampoco saben qué hacer. Tomaron nota y se fueron. Lorena no volvió a dormir esa noche. Yo tampoco. A la mañana siguiente, decidimos llevar a la niña con la madre de Lorena, solo por unos días, para que no estuviera en ese ambiente, para que respirara otro aire. Pero el aire ya no era el problema. Esa misma tarde, salí en la moto sin rumbo claro. Terminé otra vez en el centro. Pasé frente a la tienda, o al menos donde debería estar. Pero el local ya no estaba ahí. Lo juro,
No es que estuviera cerrado, no estaba. En su lugar había una pared de ladrillos viejos con grafitis y cables sueltos, como si nunca hubiera existido una tienda ahí, como si todo hubiera sido parte de otro lugar, de otro tiempo. Le pregunté al mismo señor de las nieves si recordaba la tienda. Me dijo que no sabía de qué hablaba, que ese local llevaba así muchos años. Le describí a la gente que había visto: el hombre del sombrero, la mujer del rosario, la niña del espejo. El señor se encogió de hombros. Dijo que quizá había soñado algo, que a veces, cuando uno está muy cansado, la mente hace cosas raras. Volví a casa. Lorena ya no me preguntaba nada, solo me decía que intentara descansar, que las cosas iban a mejorar. Pero yo sabía que eso no era verdad. Esa noche me acosté con ella, solo para no estar solo. Pero en la madrugada me desperté. Algo me había llamado, no con voz, sino con sensación, como una presión suave en el pecho. Me levanté y caminé hacia la sala. Todo estaba en silencio, pero al pasar por el espejo del pasillo, creí ver un reflejo que no era el mío. Me detuve, observé con cuidado. Nada, solo mi rostro, cansado, roto, más viejo que hace unos días. Desde entonces no he vuelto a verlos, pero los sueño casi todas las noches. Ya no hacen nada en los sueños, solo me miran, como si esperaran que yo recuerde algo, o que entienda. No estoy seguro. Lo único que sé es que esa tienda no tenía nombre y que no cerraba nunca. Buenas noches, comunidad. Me llamo Valentina. Me da un poco de pena lo que hice, pero necesito contar mi historia. Necesito que otras personas sepan que hay cosas con las que, por más difícil que sea tu vida, no se deben jugar. Desde que mi esposo murió hace casi 3 años, la vida me ha pesado más que nunca. Vivo en un barrio humilde de Tonalá, Jalisco, en una casita de bloques sin acabados y techo de lámina. Mi día a día es una lucha constante. Lavo ropa para los vecinos, preparo tamales cuando hay harina y algo de tiempo, y cuido a mi niña Lupita, que tiene 6 años, pero parece mucho más frágil. La enfermedad de mi hija no me da respiro, la tos que no se va, las noches sin dormir, el miedo constante a que un ataque le quite el aire. El dinero nunca alcanza para médico, ni para los medicamentos que necesita. Cada mañana, cuando apenas amanece, la veo acostada envuelta en una manta vieja, intentando respirar mejor. Sé que sin esos remedios, sin ayuda, ella puede morir. He ido a las clínicas públicas, pero las filas largas y la falta de medicinas me dejan con las manos vacías. El cansancio me invade y a veces siento que todo va a acabar ahí, en esta casita sin esperanza. Una vecina, Marilda, una mujer de mirada cansada pero que sabe de estas cosas, me contó que había alguien que ayudaba a los que están en problemas como el mío. Me habló de un hombre llamado Julio, a quien todos llaman el Padre. Me advirtió que ese hombre no hacía las cosas como un doctor, sino que usaba métodos extraños, magia, me dijo. Pero también me dejó claro que si aceptaba su ayuda, tendría que devolverle un favor, aunque no supiera bien cuál. Yo no quería meterme en eso, pero la desesperación me hizo pensar que tal vez no tenía otra opción. Una noche, Lupita tuvo una crisis fuerte. Casi no podía respirar. Lloraba y yo sentía que el mundo se me caía encima. Fue entonces que decidí buscar a Julio. No fue fácil. Su casa está al final de la calle, medio escondida entre otras casas. Cuando llegué, él me recibió con calma y me hizo sentir que entendía mi dolor. Me dijo que podía conseguir los medicamentos para Lupita sin cobrar, pero que después tendríamos que hablar de ese favor. Salí de ahí con una mezcla de alivio y miedo, sin saber qué camino estaba tomando. Al día siguiente, los remedios llegaron a la casa. No pregunté cómo ni quién los había dejado. Ver a Lupita mejorar me llenó de esperanza, aunque la voz de Marilda resonaba en mi cabeza. Si aceptas, luego te va a pedir algo a cambio. No podía imaginar entonces lo que ese algo significaría para mí y para mi hija. La primera parte de esta historia termina aquí, con la esperanza prendida
y un miedo que aún no sabía cómo enfrentar. Porque a veces, cuando la vida te da un respiro, también está preparando la tormenta que viene después. Después de aquel alivio inicial, la realidad empezó a mostrar su rostro más oscuro. Los remedios que Julio había conseguido para Lupita hicieron efecto rápido, y mi hija comenzó a respirar mejor, a sonreír un poco más, a jugar con sus muñecas. Pero la tranquilidad duró poco. Unos días después, recibí una nota con instrucciones para ir a la casa de Julio, que estaba al final de la calle, donde siempre parecía haber sombras más densas. No me dio detalles, solo me indicó que debía llevar una vela y no hacer preguntas. El miedo me apretaba el pecho, pero la idea de perder el poco alivio que había conseguido para Lupita me hizo olvidar mis dudas. Cuando llegué, la casa olía a cera quemada y algo que no podía identificar. Algo que me hizo recordar las historias que Marilda me contó, de ritos antiguos y secretos peligrosos. Julio no estaba en la puerta, pero la luz de una vela iluminaba un altar improvisado en la sala. Sobre él había fotos de personas que no conocía, velas negras y algunos objetos extraños que me daban escalofríos. Me dijo que debía sostener la vela mientras él hacía unas oraciones, palabras que no entendía del todo, pero que sentía como una carga pesada en el aire. Durante ese tiempo, sentí que algo me observaba desde la oscuridad. No me atreví a mirar, pero el nudo en la garganta no se deshacía. Después de lo que parecieron horas, me indicó que podía irme, que el favor había sido cumplido. Sentí un alivio momentáneo, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. En las semanas que siguieron, los pedidos de Julio aumentaron. No era solo sostener velas o rezar palabras, sino cosas más pesadas, más intensas. Me pidió que recogiera tierra de un cementerio y que llevara sangre de gallina a su casa, diciendo que era para proteger a alguien importante. No entendía bien, pero sentía que no podía negarme. La amenaza tácita de que retiraría los remedios de Lupita era una sombra constante que me paralizaba. Cada vez que terminaba uno de esos rituales, me sentía vacía y sucia por dentro, como si algo en mí se fuera apagando. Por las noches, los pesadillas empezaron a perseguirme. Veía figuras sin rostro, oía susurros que no entendía y despertaba con el corazón a mil y un sudor frío recorriendo mi espalda. El cansancio no me dejaba pensar con claridad, pero la preocupación por Lupita me hacía seguir adelante. Una noche, mientras trataba de calmar a mi hija durante una crisis de tos, sentí que alguien estaba parado en la puerta de la habitación, una presencia pesada que no podía describir bien. No había nadie visible, pero el miedo me paralizó. Mi respiración se volvió errática y la tos de Lupita parecía empeorar con ese silencio extraño que llenaba el cuarto. Intenté buscar ayuda en la iglesia del barrio, pero cuando entré, una sensación de malestar tan fuerte me obligó a salir rápido, con la piel erizada y el corazón oprimido. Marilda vino a visitarme y notó que algo no estaba bien en mi casa. Me dijo sin rodeos que estaba siendo usada, que tenía que protegerme de aquello con lo que había pactado sin saber realmente lo que hacía. Sus palabras, aunque me dieron miedo, también me hicieron sentir un poco menos sola. En ese tiempo, la relación con Julio se volvió más tensa. Cuando traté de alejarme, él me recordó que el trato tenía consecuencias. Nunca dijo qué pasaría exactamente, pero sus ojos transmitían una amenaza que no podía ignorar. La casa donde vivía parecía cambiar conmigo dentro. Las sombras se alargaban y algo pesado se sentía en el aire. La sombra que antes solo sentía al final del pasillo empezó a tomar forma. Una figura alta, oscura, sin rostro, que aparecía en la sala o junto a la ventana, pero desaparecía cuando encendía la luz. Me di cuenta de que no era solo una alucinación, porque Lupita también reaccionaba. Se ponía inquieta y lloraba sin razón aparente. El miedo se volvió parte de mi día a día. Ya no sabía en qué momento la presencia estaba ahí, esperando, y eso me agotaba. La culpabilidad de haber aceptado ayuda de Julio me corroía, pero el amor por mi hija me mantenía atrapada en esa situación. Las noches eran las peores. En más de una ocasión desperté con un dolor punzante en la cabeza
y con sangre saliendo de mi nariz, mientras sentía que alguien respiraba junto a mí. Traté de no decir nada, de mantener la calma, pero la presión interna aumentaba. En medio de todo ese caos, la realidad me golpeaba duro. Sin los medicamentos que Julio conseguía, Lupita podría morir. Pero cada favor que hacía para él me alejaba más de la vida que quería y me sumergía en un mundo del que no sabía si podría salir. Así llegó la parte más oscura de esta historia, donde el miedo, la duda y la desesperación se entrelazaron en una pesadilla de la que no podía despertar. Las semanas siguientes fueron una batalla constante entre la esperanza y el miedo. Cada día, al despertar, sentía el peso de una presencia que no podía explicar, como una sombra que se adhería a mis pasos dentro de la casa. La figura alta y oscura apareció con más frecuencia. Ya no solo la sentía en los rincones, sino que la veía, o al menos eso creía. Una silueta que se recortaba contra la pared, que desaparecía cuando encendía la luz, dejando un vacío frío que se extendía en el aire. Lupita, que antes parecía mejorar, volvió a enfermar. La tos regresó con fuerza, acompañada de fiebre y fatiga. El dolor de verla sufrir era insoportable. Pero lo que más me aterraba era que los medicamentos que Julio seguía consiguiendo parecían perder eficacia. Los médicos decían que el cuerpo de mi hija no respondía como antes, que quizá había algo más allá de la enfermedad. Yo sentía que el mal no solo estaba en su cuerpo, sino que algo oscuro se había instalado en nuestro hogar. La desesperación me llevó a buscar ayuda en la iglesia del barrio, un lugar que antes me daba paz. Pero aquella vez, apenas crucé la puerta, un malestar profundo me invadió. La atmósfera estaba cargada y sentí que una fuerza invisible me rechazaba. Salí con la sensación de que no podía confiar en nada ni en nadie. Marilda me visitó entonces, notando el ambiente pesado que envolvía mi casa. Sin rodeos, me dijo que estaba siendo usada, que la ayuda que recibía tenía un precio demasiado alto y que debía protegerme. Sus palabras eran un bálsamo y a la vez una nueva carga, porque confirmaban mis peores temores. Ella me aconsejó que buscara formas de romper ese vínculo, pero en el fondo ambos sabíamos que no sería fácil. Las noches se volvieron insoportables. Despertaba sudando frío, con un dolor punzante en la cabeza y a veces con la sangre cayendo por mi nariz. La sombra estaba allí, junto a la cama de Lupita, inmóvil, pero presente. Sentía su aliento frío, una presión que me hacía temblar sin poder moverme. No había palabras para describir el terror de tener algo así tan cerca, sin poder huir ni pelear. Intenté confrontar a Julio, aunque sabía que hacerlo podría empeorar todo. Cuando le conté lo que estaba pasando, él solo me recordó que era el precio de la protección que me había dado. No hubo amenazas explícitas, pero su mirada lo decía todo. Si intentaba alejarme, podría perderlo todo. Me di cuenta de que estaba atrapada, atada a un destino que no elegí. La casa empezó a cambiar conmigo dentro. Las sombras crecían, las paredes parecían respirar y un silencio inquietante se adueñaba de las habitaciones. Lupita lloraba sin razón aparente, y yo sentía que algo quería llevarla. Algo que había llegado con la sombra. Cada vez que intentaba calmarla, la sombra se hacía más fuerte, más cercana. El cansancio físico y mental me consumía. No sabía en qué momento el miedo se transformó en desesperación, ni cuándo la culpa se volvió una sombra más pesada que la que veía en las paredes. Me sentía sola, aunque sabía que no lo estaba. Algo oscuro me seguía, y no sabía si era una amenaza real o la locura tomando control. Esa etapa fue la más difícil, donde el terror dejó de ser solo una sombra para convertirse en una presencia constante que me recordaba cada segundo que había hecho un trato que no podía romper. Sin saber si el daño ya estaba hecho, solo podía esperar que, de alguna forma, mi hija y yo pudiéramos encontrar la manera de salir de esa pesadilla. Intenté alejarme de Julio y de todo lo que él representaba, pero él apareció una tarde frente a mi casa sin avisar, con esa mirada que no necesitaba palabras,
para hacerme saber que el trato seguía vigente. Sentí que, a pesar de todo lo que había vivido, no había forma de romper el ciclo. La presencia oscura que había empezado a invadir mi hogar parecía hacerse más fuerte con cada intento de escapar. Marilda desapareció sin dejar señales. Me dijeron que se había mudado, pero no pude evitar sentir que alguien la había obligado a irse, o peor, que ya no podía ayudarme. Su ausencia dejó un vacío que aumentó mi soledad y mi miedo. La casa se volvió más opresiva y la sombra parecía haberse instalado definitivamente. Los días se mezclaban en una especie de niebla pesada. Empecé a perder la noción del tiempo y en momentos de trance encontraba en el suelo pequeñas ofrendas que no recordaba haber colocado. Era como si algo me usara sin que yo tuviera control sobre mi cuerpo o mi mente. Decidí huir con Lupita y llevarla a la casa de mi madre en Zapotlanejo, buscando protección y un poco de paz. Pero en el autobús, mientras el paisaje corría por la ventana, vi reflejada en el cristal la sombra que me perseguía, esa figura oscura que parecía burlarse de mi intento de escapar. No podía estar segura de si era real o producto de mi mente cansada, pero el terror volvió a apoderarse de mí. Al llegar a Zapotlanejo, la salud de Lupita volvió a deteriorarse. Los médicos dijeron que su cuerpo había empezado a rechazar los medicamentos, como si un límite invisible se hubiera cruzado. El miedo a perderla se hizo insoportable, y en las noches la sombra seguía apareciendo, ahora también en esta casa que debería ser refugio. Recibí una llamada de un número desconocido. La voz que escuché al otro lado era la de Julio, pero distorsionada, como si viniera de otro mundo. Me dijo que había cosas que no podía deshacer, que el trato que hice era una puerta que ya no podía cerrar. Colgué temblando, sin saber si todo era real o un delirio más de mi mente agotada. Ahora escribo esta historia en secreto, con la esperanza de que alguien la lea y entienda el precio que pagué por desesperación. A veces, cuando apago la luz y trato de dormir, aún veo su silueta junto a la cama de Lupita. No sé si está ahí de verdad o si ya entró en mí, y entonces temo no poder escapar nunca más. No sé qué es verdad y qué es miedo, ni si esta historia tendrá un final. Solo sé que hay cosas con las que no se debe jugar, por más difícil que sea la vida, y que a veces las sombras que creemos ver en la noche son solo el reflejo de lo que llevamos dentro. Me llamo Damián y hasta hoy, cuando recuerdo esta historia, no encuentro ninguna explicación. Era el año 2018 y estábamos en casa, en Tonalá, preparando todo para el Día de Muertos. Como todos los años, mi mamá, Sintra y mi abuela, Aderlina, ya habían empezado a montar el altar en el pasillo que da a la sala. Era una tradición que tomábamos muy en serio. Fotos, flores de cempasúchil, pan de muerto, frutas, papel picado de colores y, por supuesto, las velas que nunca podían faltar. Yo tenía 19 años, mi hermano menor, Roger, solo 7, y mi papá, Fernando, estaba ocupado en la cocina preparando la comida para la noche. La casa estaba llena de ese olor dulce de las flores y el incienso, mezclado con el aroma del mole que mi mamá estaba haciendo. Todo parecía normal, la rutina de todos los años, hasta que algo extraño empezó a pasar. Roger, como siempre, corría por la casa con la energía que solo un niño de esa edad tiene. Estaba jugando cerca del altar y, sin querer, derramó un poco del jugo que estaba tomando sobre una de las velas encendidas. Mi mamá, que estaba cerca, se dio cuenta al instante y se acercó para limpiar, medio molesta, pero sin decir mucho. Fue entonces cuando algo llamó su atención. La vela, aunque mojada, no se apagaba. Ni el jugo, ni el viento que entró por la ventana abierta lograban apagar esa llama. Al principio, pensamos que era solo una coincidencia. Tal vez la vela estaba hecha de un tipo diferente, o tal vez el jugo no había sido suficiente para apagar el fuego. Pero cuando esa noche empezó a llover y vimos que las velas seguían encendidas, a pesar de estar mojadas por el agua que entró por la ventana,
empezó a ponerse realmente extraño. No podía dejar de mirar esas velas que ardían silenciosamente en el altar, como si nada pudiera apagarlas. Algo dentro de mí empezó a inquietarse. No era solo el hecho de las velas, sino la sensación de que algo estaba diferente en el aire, una presencia que no podíamos explicar. Adelina comentó que nunca había visto algo así antes, y que tal vez era una señal, pero nadie sabía de qué. Los días siguientes la rutina siguió, pero con un peso nuevo. Roger parecía más callado, menos juguetón. Mi mamá, que normalmente platicaba mucho con nosotros, estaba más seria, como si algo la preocupara profundamente, pero no quería decirnos qué era. Y yo, por dentro, no podía dejar de pensar en las velas que se negaban a apagarse, como si tuvieran vida propia. La casa, que siempre tenía un calor familiar, parecía cargada, como si algo nos estuviera mirando a través de las sombras. Ese altar, que era un símbolo de respeto y memoria, ahora parecía un punto de tensión que nadie podía entender. Y empecé a preguntarme si estábamos lidiando con algo que iba más allá de lo que podíamos explicar. Así fue como empezó todo, con una vela que no se apagaba, un jugo derramado y una noche que parecía no querer terminar. Todavía no sabía lo que iba a venir, pero ya sentía que nuestra familia estaba entrando en algo que no podía controlar. Los días que siguieron a esa primera noche fueron una mezcla de inquietud y cansancio. La casa se mantenía con las velas del altar siempre encendidas, como si desafiaran al tiempo y a la lógica. A cada mañana las encontrábamos igual, sus llamas firmes, sin apagarse por más que la humedad de la madrugada hubiera intentado hacerlo. Mi mamá, Sintra, trataba de mantener la calma, aunque yo notaba que en sus ojos se alojaba una preocupación que no dejaba escapar. Mi papá, Fernando, seguía con su rutina diaria, pero incluso él parecía menos dispuesto a bromear o a platicar como antes. Roger, mi hermano menor, se volvió más callado y distante. Lo que antes era un niño lleno de vida y risas, ahora se refugiaba en su cuarto con la mirada perdida. En varias ocasiones, noté que se quedaba viendo el altar sin parpadear, como si esperara que algo sucediera, o como si alguien lo estuviera llamando desde las fotografías que estaban ahí, retratos de familiares que ya no estaban con nosotros. Cuando preguntaba qué le pasaba, él solo respondía que había soñado con ellos, que los rostros en las fotos se movían y le hablaban, pero no me decía qué le decían. Esa sensación de incomodidad se fue extendiendo a toda la casa. Adelina comentaba que se sentía agotada, como si el aire estuviera cargado de una energía densa y pesada. Incluso el perro, que siempre había sido tranquilo, comenzó a gruñir sin motivo aparente cuando pasaba cerca del altar. Yo, por mi parte, no podía sacudir la sensación de que algo nos estaba observando, como si aquellos rostros que honrábamos con las velas estuvieran presentes de una forma distinta, más cercana y aterradora. Cada noche, antes de dormir, me encontraba mirando hacia el altar. La luz tenue de las velas parecía formar sombras extrañas que se alargaban por las paredes. Más de una vez sentí que esas sombras se movían, que parecían respirar con nosotros. No podía decirlo en voz alta porque sonaba absurdo, pero la realidad era que la casa había dejado de sentirse como nuestro refugio y se había convertido en un lugar donde el pasado y lo desconocido se entrelazaban de una forma inquietante. Mi mamá comenzó a buscar explicaciones en tradiciones y en historias que mi abuela le contaba desde niña. Hablaban de almas que a veces no querían descansar, de señales que podían ser advertencias, pero nada parecía explicar por qué las velas no se apagaban, por qué ese fuego persistente quemaba sin consumirse y, sobre todo, por qué esas presencias empezaban a hacerse sentir en nuestros sueños y en nuestras miradas. Yo mismo empecé a tener pesadillas. En ellas, los rostros de las fotos del altar se acercaban lentamente, con expresiones serias, casi acusadoras, y sus ojos parecían brillar con una luz fría. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo fuerte, y a veces sentía que alguien estaba al lado de mi cama, aunque al abrir los ojos no había nadie. No sabía si estaba cansado,
si era estrés o si algo realmente estaba pasando. Una noche, Sintra me confesó que también había empezado a soñar con ellos, con las personas del altar. Me dijo que sentía que la estaban llamando, que en los sueños le pedían algo que no lograba entender. Eso me asustó aún más, porque sabía que mi mamá nunca había sido de creer en cosas sobrenaturales, pero esta vez parecía perdida entre la realidad y esas visiones. La atmósfera en la casa se volvió tensa. Cada uno guardaba sus miedos para sí mismo, como si hablar de ello pudiera dar fuerza a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Nadie quería mostrarse vulnerable, pero la verdad era que estábamos todos inquietos, esperando que las velas se apagaran y que todo volviera a la normalidad, aunque ya nada fuera igual. Así pasó el tiempo, con esa mezcla de cansancio, miedo y confusión que se hacía cada vez más difícil de soportar. Lo que había empezado con una vela que no se apagaba, se estaba convirtiendo en algo que consumía nuestra tranquilidad y nuestra paz. Y yo sentía que estábamos atrapados en un misterio del que nadie sabía cómo salir. Las semanas siguientes se volvieron insoportables. Las velas en el altar seguían encendidas, firmes, como si se negaran a apagarse ante cualquier intento. Cada noche, la luz tenue llenaba la casa, y con ella, una sensación cada vez más pesada, como si algo invisible estuviera ahí, observándonos. Roger ya no hablaba de sus sueños, pero veía en sus ojos un miedo profundo que me partía el alma. Mamá estaba más callada que nunca, casi ausente, y la veía a menudo fija en las fotos del altar, buscando algo que no podía encontrar. Papá intentaba mantener la rutina, pero notaba que algo lo consumía por dentro, aunque nadie hablaba de eso. Yo quería creer que todo tenía una explicación lógica, que las velas eran solo velas y los sueños solo sueños. Pero cada vez era más difícil negar lo que estaba pasando. Por las noches me costaba dormir. Sentía un peso en el pecho, como si la casa misma me presionara para entender algo que estaba fuera de mi alcance. Una madrugada desperté sobresaltado. El aire estaba más frío que de costumbre y desde mi habitación vi la luz del altar. Entonces vi algo que aún no puedo explicar. Las sombras de las velas parecían tomar forma humana, figuras que se movían lentamente. Sentí que me miraban con ojos llenos de tristeza y reclamo. Quise moverme, pero sentí que mi cuerpo estaba paralizado, atrapado por un miedo que no podía controlar. La respiración se me hizo difícil y el corazón latía con fuerza. Finalmente me liberé de ese trance, con la sensación de que algo invisible me había rozado la piel. Desde esa noche supe que ya no estábamos solos en la casa. Mis padres y mi abuela también mostraban signos de agotamiento. La comida perdió el sabor, las risas desaparecieron y el silencio llenó los espacios. Roger a veces hablaba solo, mirando al vacío, como si intentara comunicarse con esas figuras que solo él podía ver. Nunca supimos qué le decían. El altar se volvió símbolo de nuestra desesperación. Apagar las velas era una obsesión frustrante. Cada intento fallaba y nos dejaba impotentes. Me preguntaba si esas velas significaban algo más, si habíamos despertado algo dormido que ahora nos reclamaba. A pesar de todo, nadie quería salir de la casa. El miedo nos ataba, una mezcla de respeto, culpa y la esperanza de que todo se resolvería. Pero en el fondo sabíamos que estábamos atrapados en una pesadilla sin fin, arrastrados hacia un abismo invisible. Cada vela que seguía ardiendo, cada noche llena de sombras y susurros, nos hundía más en un terror silencioso y profundo, sin respuestas ni alivio, solo con la certeza de que algo o alguien estaba ahí esperando. El peso que la casa cargaba se volvió casi insoportable. Una presencia silenciosa que nos consumía lentamente. Las velas seguían ardiendo sin apagarse, y con cada llama persistente, parecía crecer una tensión invisible que nos oprimía el pecho. Lo peor no era ya el misterio de las velas, sino la forma en que nos había ido transformando a todos. Lo que empezó como un extraño fenómeno se convirtió en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Mi hermano Roger estaba cada vez más ausente, perdido en un mundo que solo él parecía ver.
A veces lo encontraba en el altar, de pie frente a las fotografías, con la mirada fija y distante, como si pudiera atravesar el tiempo y conectar con quienes estaban en esas imágenes. Yo podía sentir su miedo, pero también algo más profundo, una especie de aceptación resignada, como si él ya hubiese dejado de pelear contra lo inevitable. Mi mamá, Sintra, había cambiado completamente. Ya no era la mujer fuerte y alegre que conocía. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio, tristeza y miedo callado. Su silencio se volvió un muro impenetrable y aunque intentaba mantenernos a flote, sentía que estaba luchando contra algo que la estaba devorando por dentro. Mi papá, Fernando, también se había ido apagando, como si la sombra que se cernía sobre la casa le hubiera robado la energía y la esperanza. Yo intentaba sostener todo, buscar una explicación lógica, algo que nos devolviera la tranquilidad. Pero cada vez que miraba las velas, esas pequeñas llamas que se negaban a morir, sentía un vacío creciente en el pecho, un miedo sin nombre que se me alojaba en el alma. Durante las noches, el sueño seguía escapándose de mí, reemplazado por un constante estado de alerta y una sensación de que algo invisible me acechaba. Una noche, mientras el viento azotaba la casa y la lluvia golpeaba las ventanas, decidí acercarme al altar con una mezcla de rabia y desesperación. Traté de apagar una de las velas con las manos, con la respiración agitada y el corazón a punto de estallar. Pero la llama se mantuvo firme, vibrante, como si tuviera vida propia. Fue entonces que sentí, más que vi, una presencia detrás de mí, una sombra que parecía respirar al mismo ritmo que yo. No me atreví a mirar, pero sabía que no estaba solo. Esa misma noche, mi madre se levantó varias veces, caminando sin rumbo por la casa, murmurando palabras que no entendía, como si respondiera a voces que solo ella podía escuchar. Adelina, la abuela, permanecía sentada en su silla con los ojos cerrados, inmóvil, como si estuviera en un estado entre la vigilia y el sueño, conectada a algo que escapaba a nuestra comprensión. El día siguiente amaneció gris y silencioso. La tensión seguía allí, palpable, como una niebla que no se dispersaba. Nadie habló sobre lo que había ocurrido, pero todos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Roger desapareció por algunas horas esa tarde, y cuando volvió, sus ojos ya no tenían el mismo brillo ni el mismo miedo. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible y no supiera regresar. Pasaron los meses, y la casa se volvió un lugar marcado por la ausencia de respuestas y la presencia constante de lo inexplicable. Las velas del altar finalmente se consumieron, pero la sensación de que algo nos observaba, nos esperaba, permaneció con nosotros. Nunca pudimos comprender si fue una bendición o una maldición, un mensaje o una advertencia. Con el tiempo, aprendimos a vivir con ese silencio inquietante, con la incertidumbre de no saber qué había despertado aquel día de muertos. La casa Sintra quedó marcada para siempre, y aunque la vida siguió, el eco de esas velas que nunca quisieron apagarse sigue presente en mi memoria, recordándome que hay cosas que quizás no estamos destinados a entender, y así termina esta historia sin respuestas claras, sin finales felices ni conclusiones tranquilizadoras. Solo queda la pregunta suspendida en el aire. ¿Qué es lo que realmente arde en esas llamas que se niegan a morir? Y si alguna vez volvemos a encender una vela para recordar a los que ya no están, ¿estaremos preparados para lo que pueda despertar? Yo me llamo Diego, y quiero contarles algo que todavía me cuesta poner en palabras. No es una historia con gritos, ni apariciones que te jalan los pies, ni puertas que se azotan. Es algo más silencioso, más sutil, y por eso mismo, más difícil de olvidar. Hace 2 años llegué a vivir a Tonalá, en la colonia Jalisco. Conseguí trabajo con unos conocidos que tenían un taller de hojalatería y pintura cerca del periférico. El trabajo era estable, el horario justo, y yo no necesitaba más. Siempre he sido un hombre práctico, soltero, sin hijos, sin apegos. Lo único que buscaba era un lugar tranquilo donde pudiera dormir bien,
cocinar a gusto y no meterme en broncas con nadie. Uno de los mecánicos del taller me dijo que conocía una casa que estaban rentando barata. Me llevó con un señor ya mayor que cuidaba algunas propiedades por la zona. Me explicó que la dueña anterior había fallecido hacía unos meses y que la familia no quería saber nada de la casa. La verdad, no pregunté mucho. Cuando uno está cansado y solo quiere un techo, no se pone a investigar la vida de los muertos. La casa quedaba en una callecita de las que apenas caben 2 coches, con postes ladeados, cables colgando y niños jugando con pelotas desinfladas. Estaba numerada con una placa oxidada, La Casa 9. La fachada tenía la pintura descarapelada y una reja que chirriaba al empujarla. Por dentro no era gran cosa, pero servía: una sala pequeña, una cocina vieja con azulejos de los años 70, un baño y una recámara que olía a encierro. El piso estaba cubierto de polvo, como si no se hubiera barrido en años. Me entregaron la llave y ese mismo fin de semana me cambié. Traje un colchón inflable, un hornito eléctrico, mis herramientas, ropa y una radio vieja que siempre me acompaña. Al principio todo fue rutina: llegar del taller, calentar algo de cenar, tomar una cerveza y escuchar la radio hasta dormirme. Fue hasta la segunda noche que algo me llamó la atención. No fue algo aterrador, ni mucho menos, más bien fue una sensación incómoda. Al entrar a la cocina para buscar un vaso de agua, noté que sobre la barra había una cafetera de vidrio con la base quemada. No recuerdo haberla visto el día anterior. Pensé que quizá el cuidador la había dejado ahí sin darme cuenta. La lavé y la metí al mueble bajo la tarja, sin más. Durante los primeros días conocí a algunos vecinos solo de vista, en especial a un señor que siempre se sentaba afuera con un banquito de plástico. Era de los que observan todo sin decir mucho. Me saludó con un gesto cuando pasé por primera vez y luego me preguntó si me había costado mucho rentar la casa. Me pareció curioso, como si no esperara que alguien se atreviera a vivir ahí. Dijo que antes vivía una señora mayor, que siempre olía a café por las mañanas, pero que nadie la había visto salir en años. Comentó que cuando se murió, la encontraron sentada en su silla, con las puertas cerradas por dentro y la cafetera aún caliente. No supe qué decirle. Le respondí que no me interesaba mucho lo que había pasado antes. Él se rió sin sonido, como si supiera algo que yo no. La primera semana transcurrió sin problemas, solo que, a veces, en la madrugada, me despertaba con un olor muy claro a café. No era como cuando los vecinos hacen desayuno, era más fuerte, como si lo estuvieran preparando dentro de mi cocina. Me levantaba, revisaba y todo estaba igual. La cafetera seguía guardada y no había nada encendido. Me convencí de que era mi imaginación. Tal vez alguna fuga de gas con olor raro o humedad en las paredes. Uno no piensa en fantasmas cuando anda con la espalda molida de cargar piezas de carro todo el día. Aún así, empecé a tener una sensación extraña al cruzar el pasillo por la noche. No miedo exactamente, más bien un desasosiego, como si la casa me estuviera observando, como si no estuviera del todo solo, aunque no escuchara nada más que los zumbidos de los focos viejos y los pasos lejanos de los perros callejeros en la banqueta. Una tarde, mientras organizaba el mueble del fregadero, encontré la cafetera otra vez afuera. No recordaba haberla sacado, ni siquiera la había tocado desde que la guardé. Pensé que tal vez la saqué sin darme cuenta, o que no cerré bien la puerta del gabinete y se deslizó. Traté de no darle vueltas. Pero esa noche, al acostarme, el olor a café era tan fuerte que tuve que levantarme a revisar si algún vecino lo había tirado afuera. Nada. El patio estaba oscuro y la calle en completo silencio. La única respuesta lógica que me di fue que estaba cansado y sugestionado. Me eché agua en la cara, apagué la radio y traté de dormir, pero por primera vez desde que llegué me costó trabajo cerrar los ojos. No sabía aún que lo peor apenas iba a empezar. Al día siguiente me desperté más temprano de lo normal. No fue por la alarma ni por algún ruido específico. Fue como si algo me hubiera empujado desde adentro, una incomodidad clavada en el estómago.
Lo primero que sentí al abrir los ojos fue ese mismo aroma a café, fresco, fuerte, casi como el de olla, con canela y todo. Me incorporé de golpe, esperando ver la cafetera funcionando, pero la cocina estaba en penumbra, silenciosa, igual que siempre. Revisé la cafetera. Seguía limpia, vacía, en su lugar. Me quedé parado un momento frente a la ventana, mirando hacia la calle sin ver nada realmente. No quería admitirlo, pero ya no me sentía tranquilo en esa casa. No había razón clara, solo esa molestia sutil, como si algo estuviera fuera de lugar, pero no pudiera decir exactamente qué. Esa noche, antes de dormir, me aseguré de cerrar todas las puertas con llave. Incluso coloqué una silla contra la del baño, que siempre se entreabría sola con la corriente. Dejé la radio encendida, con volumen bajo, como para que el sonido me hiciera compañía. Aún así, me costó mucho conciliar el sueño. Me despertaba a ratos, con los oídos atentos, como si algo fuera a pasar, y pasó. Empecé a notar ruidos pequeños, cosas que no deberían ocurrir si uno está solo. Pisadas suaves en la sala, crujidos en el techo aunque no llovía, un ligero arrastre, como si movieran una silla. Me dije a mí mismo que eran ratas, madera vieja, tuberías viejas, todo menos lo que realmente parecía, porque había algo inquietante en esos sonidos. No eran aleatorios, parecían tener intención. Una madrugada, justo cuando estaba por dormirme, escuché con claridad el sonido de una cuchara golpeando una taza, 3 veces, metálico, limpio, inconfundible. Me senté en la cama con el corazón en la garganta. No había electricidad en la cocina, recordé. No tenía microondas ni tetera, ni nadie que pudiera estar ahí. Me levanté con cuidado, agarrando la linterna del celular, y avancé por el pasillo. Cada paso sonaba más fuerte en mi cabeza que en el piso. Revisé todo, nada fuera de lugar, ni café, ni taza, ni cucharas en el fregadero. La cafetera seguía limpia, pero algo me llamó la atención. Había una taza blanca con borde azul sobre la barra, algo que juraría que no tenía. No recordaba haberla traído. La miré un rato sin tocarla. Después, la lavé y la guardé en el mismo mueble donde estaba la cafetera. Al día siguiente, decidí hablar de nuevo con el vecino, don Fermín. Le pregunté directamente si sabía algo más de la señora que vivía ahí. Me dijo con tono pausado que todos la conocían como doña Luisa y que llevaba casi 20 años ahí sola. Comentó que nunca salía, que nadie le conocía familia y que cada mañana, sin falta, se olía el café desde la banqueta. Dijo que un día dejaron de notarlo y que ahí fue cuando supieron que algo no andaba bien. La encontraron días después, sentada en su sillón, con la taza todavía caliente sobre la mesa. No supe qué contestar. Él añadió que la familia, al llegar, encontró todo cerrado por dentro y que, a pesar del polvo, parecía como si alguien hubiera seguido ahí, usando la cafetera, preparando la mesa. Me dijo que no era la primera vez que alguien rentaba la casa y la dejaba a las pocas semanas, que algunos decían que doña Luisa se quedó porque no tenía a dónde ir. Esa noche soñé con una mujer de espaldas, sentada en la sala. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, inmóvil, con una taza entre las manos. El olor a café era tan fuerte en el sueño que me desperté mareado, como si realmente lo hubiera respirado toda la noche. Al encender la luz, vi que la taza blanca estaba de nuevo sobre la barra. Ahí fue cuando dejé de buscar explicaciones. Empecé a dejar todo como estaba. No guardaba la cafetera, dejaba la taza limpia, por si acaso. Me daba miedo tocar algo, como si pudiera molestar a alguien invisible. No lo decía en voz alta, pero dentro de mí ya lo aceptaba. No estaba solo, no desde que abrí esa puerta, y no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar. Las cosas empezaron a sentirse más pesadas, justo cuando pensaba que ya me había acostumbrado a los ruidos y al café. Uno se adapta a lo raro, ¿sabes? Acepta que vive en una casa vieja con sus mañas, que los muebles crujen, que el tiempo deja olores atrapados. Me decía eso todos los días, como un mantra.
Pero hubo un punto en que esa explicación dejó de funcionar. La cafetera comenzó a aparecer fuera del gabinete todas las mañanas, aunque yo juraba haberla guardado. Al principio pensé que estaba perdiendo la memoria. Llegaba del trabajo, cocinaba algo rápido y me aseguraba de dejar todo limpio. Cerraba con llave cada puerta, revisaba 2 veces, pero al despertar, la cafetera volvía a estar sobre la estufa, exactamente en la misma posición, como si alguien más la colocara ahí con cuidado. Empecé a notar otra cosa. El olor del café no solo aparecía por las mañanas. A veces lo sentía a media tarde o justo cuando estaba por quedarme dormido. Era un aroma distinto al de cualquier café comercial. Más espeso, más fuerte, como el que hacen las señoras mayores en cazuelas de barro. Y lo peor era que no venía acompañado de ruido, ni de humo, ni de calor. Solo estaba ahí, suspendido en el aire, como si flotara desde otro tiempo. Una noche, decidí quedarme despierto. Apagué todas las luces, dejé la radio encendida bajito y me senté en el comedor con la linterna del celular sobre la mesa. Pasaron horas sin que pasara nada. El silencio se volvió espeso. Se escuchaba todo. Los coches lejanos, los grillos, hasta el goteo del fregadero. Cuando dieron las 3 de la mañana, empecé a sentir que alguien me observaba. No lo vi. No escuché nada. Solo lo sentí. Me levanté para ir al baño. Mientras cruzaba el pasillo, algo me hizo voltear hacia la ventana de la sala. En el vidrio se reflejaba una sombra que cruzaba lentamente, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. Me quedé helado. Quise convencerme de que era mi propio reflejo, pero el movimiento no coincidía, no estaba sincronizado. Era como si yo me hubiera detenido y eso siguiera caminando. No dormí esa noche. Al día siguiente, falté al trabajo sin avisar. Me quedé en la casa con todas las luces encendidas. Pensé en rezar, aunque no soy religioso. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Que la cafetera se movía sola, que el olor a café se colaba en mi ropa, que una sombra cruzaba mi casa cuando yo no me movía. A la tarde siguiente, vi al señor Fermín de nuevo. Me preguntó si todo iba bien, aunque su tono ya no sonaba casual. Me dijo que notaba mis ojeras, que parecía más flaco. Le confesé que había estado teniendo sueños raros, que algo me despertaba cada madrugada y que siempre era la misma hora, 6:55. Él me respondió que esa era la hora exacta en la que, según algunos vecinos, doña Luisa preparaba su café. Me quedé callado. Esa noche soñé con la cafetera encendida, pero no estaba sola. Había una figura sentada en el sillón, de espaldas a mí. Llevaba un suéter beige, el cabello recogido en un chongo. No decía nada. Solo sostenía una taza con ambas manos. La sala tenía una luz cálida, como si todo estuviera congelado en el tiempo. Me acerqué en el sueño, pero antes de llegar, me desperté con el corazón latiendo en el cuello. El sillón donde se sentaba en el sueño era el mismo que había en mi sala. A la mañana siguiente, noté algo que me hizo temblar. La cafetera no solo estaba sobre la estufa, sino que alguien había dejado café dentro. No agua, no restos viejos, café caliente. Lo toqué y no me quemé, pero estaba fresco. No supe cómo reaccionar. Me senté frente a ella y la observé durante minutos. No hice nada. No dije nada. Solo pensé en lo que me estaba pasando y en cómo todo giraba en torno a esa rutina. El café, la misma hora, la misma taza, el mismo silencio. Ahí supe que lo que fuera que estuviera conmigo no quería asustarme. No había hostilidad en sus actos, ni rabia ni desesperación. Todo lo que pasaba, el café, los ruidos suaves, la taza colocada con cuidado, tenía una calma inquietante, casi ritual. Era como si simplemente quisiera seguir existiendo, continuar con su rutina, con sus horarios, con ese pequeño mundo que había construido entre esas paredes. Me di cuenta de que yo no era el protagonista de lo que estaba ocurriendo, ni tampoco el objetivo. Era apenas una interrupción, un espectador que había entrado sin querer en medio de algo que llevaba repitiéndose mucho antes de que yo llegara, como si ella no supiera o no aceptara que ya no le tocaba estar aquí.
Esa mañana me desperté antes de que sonara la alarma, sin saber por qué. Me senté en la cama y revisé el celular. Eran las 6:40. No había ruido en la calle, ni coches, ni voces, solo el silencio plano de esas madrugadas en las que todo parece suspendido. Las persianas estaban cerradas, la luz aún no se colaba por completo, el aire se sentía espeso, cargado de algo invisible, como esa tensión previa a una tormenta, pero sin viento, sin nubes. Me quedé acostado unos minutos, mirando el techo sin pensar nada concreto, solo con esa sensación en el pecho de que algo estaba por pasar, aunque no supiera si debía temerlo o esperarlo. No sentía miedo, pero tampoco tranquilidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa, justo antes de las 7. Y entonces, antes de que pudiera decidir si levantarme o quedarme quieto, el olor a café llenó el cuarto. No fue como en otras ocasiones. No era tenue ni accidental. Era fuerte, denso, como si alguien hubiera destapado una olla recién hecha justo ahí, a unos pasos de mí. No me levanté de inmediato, ni fui a revisar la cocina como otras veces. En lugar de eso, me senté al borde de la cama y respiré hondo, dejando que el aroma se metiera hasta el fondo de los pulmones. Ya no buscaba explicaciones, ya no pensaba si era lógico o real, tampoco me sentía como un loco. Simplemente lo acepté, como se acepta el sonido de la lluvia o el paso de un tren por la noche. Era parte de mis días, parte de la casa, parte de ella. A las 7 en punto, bajé a la cocina. No encendí las luces, no era necesario. La claridad de la mañana bastaba. La cafetera ya estaba sobre la estufa. La taza blanca, esa misma de borde azul, estaba lista, colocada con una precisión que no parecía casual. Me acerqué sin prisa. No había vapor saliendo, pero el líquido seguía tibio. Lo toqué, lo olí, no lo probé. Me senté en el sillón, con la taza entre las manos, intentando replicar lo que había soñado noches atrás. El sillón crujió debajo de mí. La casa estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido del refrigerador apagado y el latido sordo en mis oídos. Tuve la sensación de que algo estaba por detrás. No vi nada, no escuché nada, solo lo sentí, como quien siente una mirada desde lejos. No era una amenaza, ni un frío aterrador. Era algo más íntimo, más triste. Ahí sentado, entendí que ese lugar no me pertenecía del todo, que yo era una interrupción en algo que ya venía ocurriendo desde antes de mí. Desde mucho antes. No me moví por un buen rato. Me quedé ahí con la espalda recta, las manos apoyadas sobre las rodillas y la respiración contenida, como si cualquier movimiento fuera a romper algo frágil. El aire en la sala tenía ese peso invisible que uno solo reconoce cuando hay otra presencia cerca. No escuchaba nada, ni siquiera mis propios pensamientos, como si el silencio hubiera ocupado todo el espacio dentro de mí. Sentía que, de algún modo, lo que estaba haciendo era importante, aunque no supiera por qué. Era solo un gesto, una forma de estar, de acompañar. Después de un rato, sin haber tomado ni un sorbo del café, dejé la taza sobre la mesa con cuidado, evitando que hiciera ruido. Me levanté despacio, como si no quisiera despertar a alguien, como si aún hubiera algo invisible observándome desde alguna esquina. Fui al baño arrastrando los pies. Me lavé la cara con agua fría y me miré un momento al espejo sin reconocer del todo esa expresión que llevaba días creciendo en mí. Después de eso, me vestí y salí a trabajar como cualquier otro día, con la sensación extraña de estar haciendo todo en automático, como si mis acciones fueran parte de una coreografía que no necesitaba pensar. Durante el trayecto no me detuve a pensar en lo que había pasado. No lo negaba, pero tampoco lo analizaba. No era una negación forzada ni una evasión cobarde, era otra cosa. Una aceptación tranquila, como si finalmente entendiera que no todo en esta vida necesita ser entendido. Me sentí en paz, como si hubiera cumplido con algo que no sabía que debía hacer. Algo que no pedía explicaciones, solo presencia. Como si ese silencio compartido, esa taza sin tocar,
hubieran cerrado un ciclo que no era del todo mío, pero que me había atravesado por completo.